las 5 de la tarde, entonces, buenas tardes, José Luis, muchas gracias por acceder a la entrevista. Hablábamos de que esta entrevista se enmarca en un proyecto del colectivo Proyecto Arde sobre memorias y archivos de teatros y juventudes en dictadura. Y también, como te comentaba, en relación a mi tesis del doctorado acá desde Valdivia, de la Universidad Austral y la Universidad de la Frontera. Entonces, nos interesa mucho poder conversar contigo y conocer sobre el contexto y tus experiencias en este periodo. Y entonces queríamos partir dándote el espacio también para que tú mismo te puedas presentar brevemente y después ya pasamos a conversar algunas preguntas más dirigidas. Muy bien, pues, de acuerdo. Yo me llamo José Luis Olivari Reyes. Mi primer apellido es italiano, yo desciendo de abuelo italiano. Eh, ¿Qué más puedo contarte? Soy titulado actor de la Universidad Católica. Eh, Me titulé el año 1978, me parece. Estaba viendo ahí el diploma, se lo tengo al frente. ¿Qué más? Fui formado por la generación de profesores Ramón Núñez, qué sé yo, Noguera, Osorio, toda esa gente. Compañeros míos, tuve a, bueno, Mauricio Pesuti, los conocidos, ¿no? Rodolfo Bravo, que ya murió, Roberto Poblete, con el cual somos profesores, pues yo actualmente soy profesor de la Escuela de Teatro y Comunicación Escénica de la Universidad UNIAC. He sido profesor en muchas escuelas de teatro, en la Universidad de Chile, en el pregrado y también en el magíster en dirección teatral. Y también fui director de la Escuela de Teatro de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Mm. También me tocó hacer un semestre o 2 semestres, creo que fueron aislados, sí, en la Universidad Católica, en la escuela donde yo me formé. Mm. ¿Qué más? Bueno, he También trabajado mucho. Sí, sí, te formaste, me contabas por correo, José Luis, que a mí me interesó mucho, también te formaste en comunicación. sí. Lo que pasa es que yo trabajé en el Seneca varios años, Mm. prácticamente hasta bastantes años, diría, hasta que el Seneca se cerró en su parte investigativa. Hoy día se conserva la marca Seneca, pero como una productora de cine que la adquirió otra persona. Eh, José Luis, y si nos puedes contar como a propósito del periodo también y de la importancia que tiene el Séneca en el contexto de la dictadura para las artes, para las comunicaciones y las culturas. El Séneca fue el centro de investigación e indagación, o centro de indagación y experimentación, ¿cierto? Artística y cultural. Es algo así la sí, sigla. Centro de Indagación de Cultura y Comunicación, de la Comunicación y la Cultura, una cosa así. Mm. Mm. Para hacerlo más ¿Cómo corto, se llegaste tú llama, sí, sí, ahí, se cómo llama. llegaste al Séneca? Mira, yo fui invitado por Carlos Oxenio. Yo en ese tiempo ya había terminado de hacer un proyecto trabajando con Verónica Salas, que me invitó, apenas yo me titulé, me invitó a participar en unos proyectos que estamos hablando de dictadura, eh, con trabajo de teatro poblacional, especialmente en la comuna de Lo Hermida. Ahí fue. Ahí partí yo. Ya una vez que ese proyecto terminó, Carlos me invitó a participar en el Cénica, él estaba iniciando toda una iniciativa en hablemos de animación sociocultural, una cosa así, ¿no? Eh, Ahí comenzó todo, digamos. Con Carlos partimos, después llegó otra persona más, Enrique Bello, que venía llegando de Polonia, había estado en Polonia con bastante gente interesante de teatro, bueno, entre medio los discípulos de Grotowski, así que conocía gente, ¿no? Y entre los tres empezamos a madurar esta iniciativa, un programa de teatro para la animación de base, una cosa así, creo, Mm. dura de base. Ahí tuve bastantes años, después yo entré a otro programa en el cual Valerio Fuenzalía era el encargado, junto con María Elena Hermosilla, y me invitaron a participar en un programa de recepción activa para la televisión.
trabajé bastantes años con ellos, dejé un tiempo, dejé de trabajar con el antiguo equipo que siguió, y gracias a esa experiencia yo postulé a un doctorado en comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la UAP, eso de la Facultad de Ciencias de la Información y Periodismo, creo que se Mm, llama. Algo ujú. así. ¿Y ahí en tu Bueno, doctorado, en la tesis, trabajaste sobre teatro también? no, curiosamente yo he incursionado en varios campos. Este era especialmente sobre televisión. Mm, Televisión y sociedad, televisión-educación, más bien diría. La relación ujú. entre televisión y educación. Y con Perfecto. esa tesis me doctoré. Mm, Ya perfecto. después, sí, sí, perdón, dime nomás. No, no, no. José Luis, te iba a preguntar, como contabas que empezaste o saliste de teatro el 78, Sí, ¿cierto? Sí. O sea, entraste a estudiar teatro muy cercano al golpe de Estado, ¿no? el mismo año del golpe de Estado, 1973. ¿Cómo fue esa experiencia de entrar en ese año tan difícil? Muy apasionante. Ocurre que yo venía llegando hacía un año de Estados Unidos y de las Américas, le propuse a mis padres, yo era un estudiante de Derecho, estudiaba Derecho en la Católica. Entonces ya me di cuenta que el derecho no era para mí. Entonces les propuse lo siguiente, quiero irme por toda Latinoamérica, necesito salir de Chile, me sentía muy asfixiado, quería ver eso, salir. Así que les propuse lo siguiente, les dije que me pueden pagar el pasaje y algo de dinero como para llegar hasta Estados Unidos. Ahí mi padre la pensaron, pero no mucho, y me dijeron, bueno, si es tu voluntad, hazlo. Y lo hice, anduve como por 15 países, trabajé en los Estados Unidos. Bueno, esa fue una experiencia increíble porque ahí me tocó estar con la población negra. Yo me fui a la parte más, si tú quieres, de los negros de Georgia, Alabama, pero hacia el sur, ¿no? Digamos, en un pueblo, no es pueblito, hoy día es Fort Lauderdale. Es una de las ciudades importantes del estado de la Florida, ¿no? Así que ahorré bastante dinero trabajando. Incluso saqué Mm, hasta tarjeta de trabajo, todos. En ese tiempo en Estados Unidos se podían hacer muchas cosas. Y a raíz de eso, yo me vine de regreso por toda Centroamérica, parte de Latinoamérica, y le devolví el dinero a mis padres que había juntado, ¿no? Pero dije, yo a derecho no vuelvo. Y ahí incursioné, me metí a ser dirigente junto con otros más de lo que se llamaba, porque se acabó, la ANTACH, la Asociación Nacional de Teatros Aficionados de Chile, que ha ya. sido la organización teatro amateur, digamos, que ha sido la Ajá. organización más grande que ha tenido Chile en teatro. Llegó a tener cerca de 600 grupos a lo largo de todo el país. Es un hecho Qué único. increíble eso, como yo lo he leído en el libro este de Luis Pradena, Así de y pradera, en otros sí. lugares sale, claro, la cantidad de grupos que estaban asociados ¿cómo era esa asociación? ¿Eran grupos de distintos lugares o sobre todo de Mira, Santiago? mira, es que tenemos que pensar en Chile durante poquito antes, un año antes de Allende y la Unidad Popular. O sea, Mm, la efervescencia social era enorme, el interés por hacer cosas, por organizarse. Así que vi teatro hecho por campesinos, obreros, ferroviarios, estudiantes. Bueno, como decía la consigna, decía campesinos, obreros y estudiantes en el teatro. Eh, Fascinante. Eso ahí uno ve teatro de todas clases. mm, Bueno, esa experiencia se acabó con el golpe. Ahí todo se desarmó. Yo en ese tiempo estaba como, si ustedes quieren, premilitando en el MAPU. Y mm, por supuesto que el día del golpe, ahí el partido mandó a defender las fábricas. Me tocó el cordón Vicuña Maquena, una fábrica que mm, hacía
el alusa foil. ¿Cómo se llama esa? El papel plateado separado. Claro, la luz Afoy, claro. Bueno, ahí alcanzamos a estar, a ver cuánto fue, una noche, y al otro día hubo que salir, escapar, Mm, porque ya, bueno, ahí vi lo más tremendo, mirando por las mm, rendijas afuera, helicópteros con ametralladoras, militares, gente tirada en la calle, en fin, bueno. mm. Cuento corto, regresé a mi casa porque todo esto haciendo acogida en casas de familias pobladores, porque era toque de queda casi todo el día. Así que ahí terminó todo y ya después, digamos, pasando los meses, vi esta convocatoria que hacía, en ese tiempo se llamaba la EAC, Escuela de Artes de la Comunicación. Es Ujú. la escuela única que ha tenido Chile de ese tipo de cosas, que albergaba las disciplinas de teatro, cine y televisión, ¿no? O sea, debe haber sido un contexto ese riquísimo de integración de distintas disciplinas. Estupendo, yo conocí gente maravillosa y hasta el día de hoy, algunos como desde el que murió Vicuña no, creo que no ha muerto, ¿no? Larraín, de La Frontera, Ignacio Aliaga, que está vivo todavía, el Nacho Agüero, bueno, esos por los de lados de los de cine. Claro. Una gran periodista de día que militábamos juntos con la María Eugenia Mesa, una de las excelentes periodistas de cine. Eh, y bueno, en teatro, lo que interesante de la EAC, esa estaba frente a la Casa Central, una cosa que hoy día ya no existe, porque se quemó. Ah, eso no estaba en Campus Oriente. No, estaba frente a la Casa Central. Se quemó en circunstancias muy extrañas. Nunca vamos a ver cuál es la verdad, pero se quemó a los pocos meses después del golpe. Así que ahí estábamos, pero para postular a teatro había que, lo interesante era que te exigían 2 años una carrera antes, no podías entrar de Mira, liceo o el colegio. Eso lo encontré fantástico. ¿Por qué? o Y sea, hasta el claro, día de hoy, entraban con más edad, con más experiencia. bueno, eso es lo que me pasa el día ya con mis años de profesor, que están tan jóvenes, tan Mm, todavía para hacer teatro. Y lo que se mm, le pedía en la escuela era, usted tiene que haber tenido una experiencia universitaria, por lo menos, 2 años, lo cual lo mm, agradezco mucho. Uno ya venía con mm. una cierta base, ¿no? Y Claro, una cierta maduración también, ¿eh? claro. Esto del Claro, teatro es además, como en tu siempre. caso venías con además este Y viaje, el este periplo viaje, que habías claro, tenido. ese me cambió totalmente. Piensa tú que ese era el año de Woodstock. Yo compré Ah, un carro para llegar a Woodstock y se quemó, se fundió el motor, así que tuve que... Pero oh, participé de todo el fenómeno, mira qué de todo increíble. lo que significó el fenómeno musical, cultural del hipismo, ¿no? Yo Wow. sin, yo sin ¿Y ser qué hacías hippie. estudiando derecho antes? Bueno, es que pasa que ahí tiene que ver con una historia familiar. Por el lado de la familia de mi madre, muy conservadores, después mi madre evolucionó todo. Le dije, no, usted tiene que estudiar derecho, tiene que ser Mm, una persona correcta. Y uno por seguir a la familia en ese tiempo no sabía nada. Ya dije, voy a estudiar derecho. Estudié derecho en la católica, nada menos el compañero mío fue Jaime Guzmán. claro, claro, Conocí eso a la estaba derecha, pensando. en derecho conocí Desde dentro. a la derecha real, sí. Claro. El lugar no me gustó. Ya al poco tiempo fue evolucionando las posiciones demócrata cristiana, Tomix, me gustaba mucho, pero hasta llegar a lo que te conté. Mira, José Luis, ¿y tú habías hecho antes en el colegio teatro, por ejemplo? Sí, 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 sí. Nos dirigió un actor que se llama Alonso Venegas, no sé si estará muerto, pero era del teatro del ensayo. En ese tiempo se llamaba el teatro de ensayo La Católica. claro. Hicimos una obra de O'Neill, calcula, o sea, eso de a chicos de cuarto año o tercer año humanidad, creo que ha sido, hacer eso, pero para mí fue fantástico.
Eso me abrió. Y después me dediqué yo a dirigir teatro por mi cuenta, aficionado, y ahí llegué al Antacho. En mi barrio ahí Mira, teníamos un grupo y toda la cosa. Así mira, que ya el teatro estaba allá. Sí, sí, mira. Y ahí, José Luis, porque lo conversábamos el otro día, creo que por WhatsApp, por chat o sí. al teléfono que conversamos en algún momento, justamente como está Lantach, son dos preguntas. Por una parte, si Lantach tenía alguna relación con los teatros universitarios, Tenía una relación, porque sí, me da la tenía idea una, de que había mucho más integración que ahora, bueno, como lo que entre los distintos pasa teatros. que la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Católica le daba paraguas al Antach. O sea, Mm, había una relación institucional también muy importante. Y mm, nosotros teníamos oficina en la Casa Central, ahí en un cuarto piso, ahí teníamos una oficina, la gente del directorio del Antach, del cual me tocó formar parte. Claro que mira. sí, y los primeros festivales se hacían en una carpa, en uno de los patios de la Casa Central. Yo me acuerdo de eso. Ahí Era fue el apoyo. teatro aficionado en un amplio, o sea, tanto aficionado universitario como aficionado, me decías, campesino. Sí, Es un espectro bien amplio, ¿no? muy amplio. Universitario casi eran como un grupo aparte, pero eran parte, pero no tanto, pues. Mm, Nosotros estábamos más ligados al teatro más de base popular, ¿no? mm, mm, Que mm. no es necesariamente universitario, porque es gente Claro, de distinta procedencia, de distinta origen, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo haber visto una compañía, bueno, la dirigía Osorio, el Errante. Ahí los vi en la carpa, participaron. mm, Pero son los únicos que me acuerdo, porque la verdad es que pasaba más en contacto con todos claro. otros grupos, ¿no? Claro. Eh, Y esos otros, porque están, justamente yo, dentro de la investigación, yo partí pensando sobre todo el teatro escolar en los años 80 y de eh, a poco, entre las lecturas, entre a poco andar en el fondo en la investigación, me fui ampliando a pensar, y así también lo hemos concebido desde el proyecto con Proyecto Arde, entre comillas, decíamos como estos otros teatros que no son los teatros sobre los que se ha escrito más, que son los teatros profesionales o los teatros universitarios, o eh, en el caso de Dictadura Lictus, el teatro Imagen, que es una escena. Pero en esta otra escena, es como en esta otra escena hay mucha también, es muy heterogénea, en la medida en que vamos leyendo y revisando más material, en el fondo, de alguna manera también nos hemos cuestionado las categorías, porque hay algunos grupos que se posicionan desde el teatro popular, hay algunos otros conceptos como el que tú mencionas de teatro de base o, o algunos teatros aficionados que se sienten ah, ofendidos también con el concepto de lo aficionado, entonces prefieren llamarse eh, vocacional. ¿Cómo ves tú pero esas categorías? es bien interesante desde el punto de vista conceptual, espinoso el cuento. Es difícil, ¿no? Porque hoy día bajo la categoría popular, popular es todo, hasta la música disco, no por decir disco, el reggaetón, todo en la música. Y en el teatro, yo lo he hablado con colegas y me han dicho que si yo hago teatro popular, también. Entonces uno tendría que entrar a definir, bueno, ¿qué es lo popular? Claro, Si lo miramos desde esa óptica, cabe todo. Hasta los teatros independientes, los teatros, qué sé yo, las compañías de los jóvenes que se presentan en los circuitos, hablemos. Hoy día el teatro se va, en Santiago estoy hablando, ¿no? Por claro, circuito, qué sé yo, el circuito Bellavista, hay un circuito un poquito más amplio, bueno, y hasta los del Parque Arauco se sentirían popular también. Bueno, y para qué decir los sí, teatros sí, regionales, todo. Entonces, hay que entrar como a definir mejor mm, exactamente qué otras cualidades habría que incorporar para poder entrar a definir. Por eso, Carlos Oxenio usó mal el concepto de teatro de base, porque la palabra de base significa que tiene una pertenencia territorial. Es un claro, teatro territorial, en el fondo, claro, pues, esta gente es de ahí.
ellos están afincados en tal territorio y corresponden a esa base territorial. No dejaba de tener razón, Carlos. A mí yo siempre le discutía, lo encontraba un poquito demasiado basista, basal, pero decía, pero es que eso es lo que a nosotros nos ha tocado ver. Porque yo también Claro. podría encontrarme con gente que es un teatro más, si tú quieres, migrante, que se mueve, Ujú, y ujú. también es un teatro popular. Entonces ya tendríamos que abordar, ya pensar en los puntos de vista, el proyecto, Claro. la mirada, los contenidos, también. Mm, ujú. Claro. Bueno, está Tiene, ahí, está puesto en el tapete. Yo te pongo el claro. tema todavía, lo Sí, seguimos. sí, también preguntarles a los propios grupos y a las propias personas que participaron, cómo se autodefinen. Un poco eso es lo que hemos estado más pensando, como, y por qué se definen de una forma y no de otra, digamos. También, Por qué también hay una resistencia a la idea de lo aficionado que es muy fuerte y me llama la atención, siendo que, por ejemplo, lo que tú cuentas, había una asociación muy sólida, muy importante, que autodenominaba Asociación de Teatro Aficionado. claro. Ahora, el concepto de aficionado es bien engañoso, porque para teatristas que me ha tocado, bueno, leer, no sé si conversarlo, el concepto aficionado es mucho más interesante que teatro profesional. Bueno, los profesionales del teatro es la gente que vive el teatro, o sea, los Mm, que en el fondo han convertido en su profesión, en su, si tú quieres, su trabajo, ¿no? claro. Remunerado, me refiero, que vivan. Ujú, El ujú, teatro aficionado se acerca más a un teatro vocacional, o sea, es aquel que ama el teatro y se dedica, se aficiona en el teatro y se introduce. Son, si tú quieres, más investigadores, más estudiosos, más aplicados en lo que es la disciplina del teatro. Sí, así es ujú. bien noble el concepto, me gusta Claro. mucho. Claro. Claro, es como el teatro también yo lo pensaba, como salir de la idea de este teatro aficionado como si fuese un teatro de menor calidad, digamos, como Sí, subvalorado, versus pensar que es un teatro también por afición, en el fondo por gusto, por pasión, porque sí, hay un tema espiritual, etcétera, digamos. claro, Sí. claro. Sí, sí, pues se le, a veces se le mismo valoriza por una cosa que fuera un teatro no muy bien hecho, con poca Mm, técnica, mm. que repite modelos y de mala Claro. manera, modelos copiados de otros lados, en fin. Mm, Pero no, mm, no es así, yo creo que no. Eh, mm. teatro de experimentación podría ser un teatro aficionado también, de experimentación teatral, claro. José Luis, y estas experiencias que tú tienes de teatro campesino o teatro bueno, el mismo teatro aficionado que estamos hablando, estas distintas experiencias, ¿tú llegas a ellas desde el Seneca o ya en la universidad, en la EAC, empezaste a tener estas, es- estas experiencias? Bueno, no, me decías que era antes, en verdad, antes De de que antes, el entraras a la Antach, universidad, po. yo el Sí, Antach los sí, conocí mucho antes de claro, entrar a estudiar teatro. claro. ¿Y en la Ahora, EAC había un interés por participar también o esto no, había más separación? no, no, ahí, mira, entrar a la escuela de teatro era como entrar a un convento. Tú entras a Mm, estudiar teatro, ¿no? ya, Ahí te claro. encierras y te dedicas a la Mm, disciplina. Yo mm, vine a reencontrarme con ese teatro, pero ya como profesor, monitor, capacitador, como se le quiera llamar, ya saliendo de la escuela. mm, Antes sí, había hecho algunas experiencias aisladas mientras era estudiante, pero cosas muy específicas, ¿no? Hice un par de cosas, porque a mí la vocación docente siempre la tuve, ¿eh? Desde que, yo diría que inconscientemente. Me gustaba enseñar, me gustaba, más que enseñar, me gustaba dirigir, capacitar, esas cosas. Entonces, claro, ya después, cuando estuve trabajando con Verónica Sala, ahí hice mucho trabajo teatral con pobladores en la Ermida. El resultado de eso después
llegó un investigador chileno que vivía en los Estados Unidos y sacó una publicación en la cual escribe Carlos y yo publico un primer, si tú quieres llamarlo pequeño manual o método de investigación montaje en teatro popular. Una cosa que ha circulado por todos lados. Hay gente que me ha contado, oye, yo no sabía que tú eres el autor. Que en el fondo es un texto que le ayuda a los grupos a cómo montar, cómo investigar y montar a partir de un tema, no obra ¿Eso escrita. estaba publicado desde Seneca o...? Mira, en una publicación conjunta del Seneca con la Universidad de Minneapolis. Ah, Eh, eso es con Juan Villegas. no, ¿No? espérate un segundo, te lo voy a mostrar. Ya. Este libro. Ah, perfecto. Ahí, Ese se el- llama Poética de la Población Marginal, el teatro poblacional chileno del mira. 78 al 85. Esa es la Ah, experiencia. Ahí ahí estaba el profesor, ¿cómo se llama? escribe Vidal, ¿o no? Diego Muñoz, sociólogo, Ajá, Carlos, otro sociólogo de la ajá. cultura, ¿no? Y estoy yo, por supuesto, y Hernán Vidal, él es el Una Vidal. coordinador, el director. Eso, Vidal vivía en los eso, Estados sí. Unidos. Sí. Eh, Mira, ese libro debe estar ahí en la biblioteca del Campus Oriente. Acá en Seguro, Valdivia no creo que lo pueda no, encontrar. son un poco Sí, incunables eso, porque hay pocos ejemplares. me Eh, imagino que sí. ¿Y bueno, eso fue una sistematización que hicieron de las experiencias en la Ermida, sobre todo? son análisis críticos, más bien revisiones, y después yo publico el que te digo yo, el método, se puede llamar método, manual, ¿eh? Y acá Mm, lo interesante es que hay una antología, porque Carlos me pidió, oye, ¿puedes transcribir el material que tú hiciste con los pobladores a papel? Porque todo esto piensa tú que esto se hacía en dictadura, en claro. pleno teatro, en plena clandestinidad. Mm. Eh, por lo tanto, yo tenía una colaboración muy grande de los dirigentes poblacionales, me protegían, me cuidaban mucho. Incluso algunas veces me tocó tener que dormir en una casa de uno de ellos porque piensa tú que estaba la DINA y toda esa cosa. Mm, Pero claro. eran fantásticos esta gente, se organizaban de una manera que disfrazaban todo y que todo pasaba bien. Entonces, yo tuve que transcribir todas las obras que hice con ellos. Entonces, están en una antología, ahí atrás del libro, la parte Ah, qué final. lindo. ¿Y Sí, hacían creaciones colectivas? Con qué técnica? También veía por ahí que trabajaban con el teatro del oprimido, ¿cierto? Teatro sí. foro, teatro imagen. Mira, en este caso conmigo no fue así. Después, unos pocos años después, conocí a Boal y trabajé con él Mm, porque Boal vino a Chile invitado por el Instituto Chileno Francés. Y el Seneca me dijo, oye, tú eres la persona de teatro que podrías estar con él. Y ahí me tocó un par de experiencias de teatro foro que él dirigió y yo era como un ayudante, era un joven, ¿no? Pero fue estupendo, aprendí, o sea, me confirmó mucho. Yo ya había hecho algunas experiencias de teatro del oprimido con el Seneca, ¿no? Eh, mm. pero esto fue muy interesante, así que ahí me confirmó. Qué Pero no, increíble. pero yo lo que hice con ellos fue una metodología, si tú quieres, o una forma de trabajo que yo la crié. Entonces, Ujú, que es un trabajo entre antropológico y ujú, teatral. En el fondo es cómo un grupo de teatro poblacional se hace cargo de sus propios temas o elige sus temas y cómo los va pasando lentamente a escena y los traduce en un texto teatral y lo presenta a un público. O sea, está el proceso completo, desde ujú. cero hasta la obra y su presentación. Bueno, todo eso yo lo sistematicé, lo ordené y lo convertí en un pequeño libro, si tú quieres un libro cortito, porque en realidad era para ellos, era para que ellos también Claro. pudieran.
instruirse, pero está abierto a todo público. Y eso es lo que circuló. El teatro Increíble. lo vivió vino después. Ya, Ujú, ujú. eso, José Luis, y en el caso de este, que te lo quiero mostrar a ver si comparto pantalla, porque para mí ya, fue realmente un hallazgo encontrarme con este boletín que se llama Juglar. juglar, sí. Te lo voy a mostrar por acá, porque, sobre todo porque como estoy en Valdivia y esto dice Boletín Red de Teatros de Base del Sur. ¿Te fijas Sí, acá? Juglar. Y dice sí, Chiloé, por ejemplo, teatro para sacar el susto. Conce, sí, teatro poblacional. Y, sí, y mira, ahí voy, y claro, fue realmente como un descubrimiento que me sorprendió mucho. Y acá, si te fijas, acá está, a ver si claro, tu nombre, claro. Sí, aquí, pues, claro, claro. Ahí a todos los Seneca, corresponsales, los conozco a todos, ajá. a todos, la Francisca de Puerto Montt, de Osorno, el Manolo, la Barra, Lugo, Valdivia, claro, todos. ¿Y con ellos mantienes contacto? Mira, los años pasaron y cada uno tomó su rumbo. Esto es como la diáspora. De algunos sé Mm. más, pues de Esteban Lara, que estoy viviendo en Santiago, pero los de provincia los perdí a todos. Bueno, hay uno que murió, que es Renato Cárdenas. El Renato Renato, Cárdenas, sí, sí, Renato participó ahí, muy bueno. Con la sí, Catherine Hall, que murió también, gran flautista de Bordemar. A los Bordemar los conocía a todos. claro. Claro, y Ya, conociste a Carlos González Saldivia de Chiloé, que sí, dramaturgo, profesor de teatro que también hizo harta actividad, no me acuerdo mucho, para serte ¿no? franco, porque en Chiloé conocí a otras personas. Bueno, el que fundó Los Temporales, pues, ¿cómo se llama? Este niño que murió, Mauricio de la Parra. de la Parra, claro. Todo eso yo lo empecé a ver en Chiloé, estamos hablando en Ancud. Ahí vi montaje, vi Chiloé, cielos cubiertos hecho por Chilote, a la Mira, qué manera de ellos. increíble. Muy interesante porque es otra visión de una obra más consagrada, de la María Asunción Requena. Claro. Y eso Claro, estamos claro. hablando más hacia fines de los 80, ¿no? No tanto, fíjate que ¿No? esa experiencia que ya te hablo yo con Carlos, empezamos en el 82 y yo llegué hasta el 87, Ujú. 88 como mucho, sí, 87. Ellos siguieron, el grupo en el cual yo estaba siguieron un poco más. Y después, bueno, como tú sabes que la ONG dejaron de recibir financiación, esto siguieron, pero por su cuenta, como un colectivo que se llamaba Taller Santiago, del cual yo participé también, pero como te digo, yo después me trasladé a, ¿cómo se llama? Televisión, comunicación, Ah, televisión. claro, Sí, claro. sí. Claro. Y en este boletín juglar me llama la atención que también aparece colaborando la ONG ECO. Sí, pues, Eco, los conocí mucho los Eco, ahí estaba Osandón, Ujú. Fernando Sandón, era el Claro, director. Fernando Sandón, claro. Sí, Pero ellos claro. estaban más desde de la comunicación En la popular. comunicación, claro, historiadores habían ahí, estaba el Pedro Milo, Ujú. eh, Mario Garcés también. Garcés, claro, Mario, por supuesto, claro. De toda esa gente, la Ligia Galván también, era un muy buen equipo, los ECO eran muy trabajadores. Ya. Bueno, con ellos hicimos después en conjunto, un video sobre esa experiencia. ¿Dónde Ese está ese video se video? llama De Chillán a Chiloé se llama. Pero ¿En, está en en VHS. serio? Está en ¿Pero VHS. De dónde? Chillán, ¿Y lo tienes tú? yo tengo una copia, me regalaron. Pero está ¿En en serio? VHS. En Pero, VHS. se puede pasar po, a Sí, se digital. podría echarla. No sé cómo va a quedar, pero En podría el, ser. en el archivo, en el archivo de allá de la Católica de Teatro, nosotros trabajábamos con hartos VHS que los convertíamos allá en la sala porque En habían DVD. aparatos. Sí, A sí. DVD.
Claro, habría que hacerlo, no me Sí, acuerdo si debe ser un material muy interesante. sí, sí, porque es un registro audiovisual, no es un registro casi, te diría un poco armado, porque eran Claro. dos personas de ECO que se fueron, uno murió ya, Navarro, el otro apellido Valdivia, ya me acordaba de este hombre. Ellos se fueron a vivir con nosotros, porque nosotros hacíamos en ese tiempo escuelas con régimen de internado, o sea, nos íbamos a la Mm, montaña, a alguna parte, y nos encerrábamos 10 12 días con los que juntábamos, gente, así como los que tuviste en el boletín muchos más. ajá. ¿Y Y esos eran esto, grupos, José Luis, que ya estaban constituidos o eran grupos que armaban para estas iniciativas? había gente constituida, con el grupo ATMAPU. Los Atmapu eran de Temuco, Domingo Colicoy, Arileo también ahí. Bueno, ahí vi cosas interesantes, la cosa mapuche, ¿ah? Los Mm, EPEU mapuches hechos por ellos, teatralizados, muy interesante. No, mira, había qué gente increíble. sola por su cuenta que hacía cosas en forma, si tú quieres, como verdaderos agentes, activistas. Y otros Claro. eran parte de un grupo. Era bien combinado, ¿eh? Hubo gente que hubo que buscar, ¿no? Identificar. Yo en esa viajé mucho por Chile buscando. Gente desde Arica hasta Chiloé. Recorrer todo Wow. Chile en ese O tiempo. sea, en el fondo esta idea del apagón cultural, con tu experiencia, es muy cuestionable porque es algo como a debatir también, ¿no? Sí, no, Aparece bastante en la prensa alternativa el cuestionamiento sobre acá no hubo apagón cultural. Eh, no, no, era una sociedad bullente, activa, mucha actividad cultural, enorme, porque había mucho interés por hacer cosas, por salir de lo pesado que era el ambiente. No, no. Incluso en tu experiencia, ¿recuerdas que incluso en los primeros años de la dictadura Sí, o pues, más hacia los 80? bueno, en los primeros años yo poco supe porque yo estuve más bien dedicado a estudiar, pero Claro. ya del 77 en adelante, bueno, yo formé parte del TIP, el taller de investigación teatral que dirigió Mm, Osorio, cuando estaba mm. Pesuti, Bravo, yo, después Chopo Poblete, la Malucha Pinto, Swinburne, la Carmen Swinburne, qué sé yo, oh, y habían varias. Esas fueron las Tres Marías y una Tres Rosa, que María y son los una, dos claro, montajes, los payasos de la esperanza. claro, claro, Entonces, ahí sí, pues ahí me tocó salir bastante con la obra. Pero después yo ya me dediqué con el Fénix para trabajar fuerte todo lo que te estoy contando. claro. Y ahí José Luis, como parte como de la investigación que estamos haciendo y que yo estoy profundizando más en la tesis, tiene que ver con el aporte o cómo se relaciona, digamos, esta experiencia teatral con las trayectorias de los jóvenes y las jóvenes que participaron en algunos grupos de teatro, ya vemos de base, aficionado, popular, etcétera. ¿Cómo Ujú. recuerdas que era la participación de la juventud en esa época, en estas experiencias en las que participaste? Muy interesante, gente que nadie los había tomado en cuenta, muy aislados, cada uno en su territorio, y que de repente fueran invitados a estas experiencias colectivas, porque era juntar gente de distintos lugares de Chile y armar verdaderas experiencias con ellos, ¿no? Y después volvían, esto como los apóstoles, volver a su territorio y a continuar. Y por supuesto, se iban muy motivados, nos informaban de las cosas que hacían. Tanto así que nosotros sacamos una publicación, yo no sé si tú la conoces, del Seneca, tiene que estar, creo que te la mandé, una que está digitalizada, se llama Un cuerpo vivo. Sí, esa me la compartiste, sí, sí. Ahora, lo interesante, mira, que te voy a mostrar algo, a lo mejor no sé si te lo agregué. Ujú. Este es el libro que yo te lo mandé, digamos, por partes, todo, pero Ah, sí. al final tiene una,
A ver, te lo voy a mostrar acá. Todos los eventos que hicieron las organizaciones. No sé si eso se Ah, alcanza ahí. mira. Sí, sí, sí. Proyectos Sí, pobladores zona sur, pero es un mira, anexo. ahí tú ves las organizaciones que habían desde el año 85, diría. Piensa tú que las Ah, protestas empiezan en el 83. Ese es el año en claro, que se empiezan claro. a quemar neumáticos, ya la gente empieza a perderle el Mm, miedo a la dictadura. mm. Entonces, hubo una cantidad enorme en las escuelas que hicimos, todo eso. Y después viene la enorme cantidad de organizaciones. En Castro, en Ancú, en Puerto Montt, en Osorno, en Valdivia. En Valdivia está el PIDE, que es Protección a la Ah, Infancia. El PIDE. desde el PIDE se hacía teatro Sí, pues acá. ahí hubo Mira, gente no ahí, tenía ese antecedente. están las poblaciones, Inés de Suárez, Teniente Merino, Otto Haberbeck, después la diferencial. O sea, una Ah, cantidad enorme de gente, ¿no? mira, no, porque no tengo, estaba mirando el que tú me mandaste, Esa llega hasta parte el no, capítulo 3. ¿Cuántos capítulos son el libro que tienes no, lo ahí? que pasa es que además te voy a mandar, creo que lo voy a tener que digitalizar. Hay un epílogo y después viene lo que te estoy contando, los anexos. En el fondo Ah, son los anexos, que no te los mandé pensando que a ti te claro, interesaba más, bueno, ahora me doy cuenta, te interesaba más la experiencia, ¿no? Lo que hicimos. claro. Claro. Vale. Mira, claro, porque acá en Valdivia, por ejemplo, el profesor Roberto Matamala, él ha hecho una recopilación bien importante de las experiencias, sacando, tiene dos libros de las experiencias que se hicieron acá, pero bien vinculadas a la universidad, en el periodo en que hubo escuela de teatro y de monitoría teatral en la Escuela de Bellas Artes, que después, años después del golpe se cerró, la cerraron y también de algunos grupos de teatro independiente que Mm, quedaron, de personas que se ya, habían formado pero que no habían terminado su formación porque fue sí, interrumpida. Pero en el ya. caso de los teatros más de base, poblacionales, no he encontrado información, así que la información que tú me entregas ahí en los anexos es inédita. Sí, efectivamente. Y eso fue gracias a una colaboración entre el Seneca y el CPIP, el Centro de Perfeccionamiento y Experimentación Pedagógica acá del Ministerio de Educación. Esa es una publicación que tendría que estar en el CPIP, ¿ah? En la biblioteca, no sé si existe el CPIP. Es un centro Claro. enorme de capacitación de profesores, del cual yo fui Ujú. profesor. Sí, 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 debe, Eh, existe al menos hace unos años, yo tenía tengo el papá de una muy amiga que trabajaba en el CPIP. Ahí es ese Sí, lugar, que es vamos un a averiguar. lugar muy lindo que está en la parte alta de Santiago, ¿no? Ya. Espero que exista, porque yo ahí Ya. capacité, fui formador de profesores, ¿no? Justamente Ujú. todas estas cosas, ¿no? Porque después ya pasamos a trabajar con el Estado, estamos hablando Primeros con la años de la democracia, transición. sí, con la transición, sí. ¿Trabajaste en Eh, la división de cultura del Ministerio de Educación? ¿Cómo en qué espacios? en ese tiempo no, no el CPIP directamente, Ujú, creo que fue con el CPIP. Ellos nos pidieron, ujú, porque es un ujú. programa que se llama Iniciación a la Vida del Trabajo y la Creatividad. Nombre bien Mira, qué sugestivo. interesante. Sí, sí. Qué interesante. José Luis, y si podemos volver como al tema del teatro y las juventudes, como ¿qué lugar tiene el cuerpo, la grupalidad, como todas las herramientas y las técnicas y los saberes, digamos, del teatro que tú pudiste experimentar como recordando estos grupos, estos jóvenes? Bien interesante eso. ¿Ah? Bueno, entramos en un debate justamente con Enrique Bello y Carlos. Carlos es un sociólogo, ¿no? Pero participaba como uno más. Bello, un hombre que venía, murió de la danza y del teatro, ¿no? Eh, las conversaciones que teníamos era, ¿por qué el trabajo de ejercitación teatral
no sirve para trabajar directamente en lo que nosotros queríamos. En el proceso, es que ya tiene que ver con una filosofía, con el proceso de transformación de la persona, ¿no? Y eso lo dice justamente al comienzo del libro, si tú te fijas, donde están los supuestos nuestros, teóricos, metodológicos. Yo te lo resumo muy breve. Y que la palabra un cuerpo vivo lo dice. Nosotros lo que queríamos era activar el cuerpo, que el cuerpo se despertara junto con la cabeza, pensando en una integración, no para formar actores, sino que para formar gente que fuera capaz de eh, transformar, activar, ser un agente activo en su comunidad. Entonces, Mm. los ejercicios estaban muy dosificados. Nosotros pasábamos conversaciones largas de con qué ejercicio hay que partir, cuál es el que viene. Era como un guión, si tú quieres, ¿no? Y por lo tanto todo estaba muy escogido. Entonces, habían ejercicios que estaban tomados de un sector u otro. Enrique me dijo, mira, yo lo que trabajé con Grotowski, esto, pero no todo, porque todo depende hacia dónde tú dirigías, ¿no? Eh, el objetivo, ¿no? Del Claro. trabajo. Entonces, por cierto, esas experiencias que están recogidas prácticamente muy sistematizadas, si tú las veas ahí en el libro, Sí, son claro. verdaderas síntesis. Mm. Tengo ahí en mi archivador montones de otras cosas. Porque todo se iba viendo de acuerdo al lugar y se iba viendo de acuerdo al tipo de participantes. Era bien Mm. increíble. Nosotros observábamos al grupo y después teníamos una reunión en la noche. Mira, esto es lo que hay que hacer, no conviene hacer esto. O sea, Observando los no era cuerpos. para nada, era un trabajo muy acucioso, muy personalizado también en ese sentido. O sea, no era un trabajo estandarizado de técnica. Claro, claro, como se hace en las escuelas de teatro, el profesor hace, llega con su esquema, va y lo aplica. Aquí Mm. no, aquí había que crear. Entonces, para Mm. nosotros fue una experiencia especial, aprendimos N, mucho, mucho. Mm. Entonces, ya, por eso que después al principio se llamaba animación subcultural, después teatro para la animación de base. Entonces, no sé si tú lo ves en el capítulo tercero, cuando se hace la distinción, esa es una distinción no menor, cuando decimos los productos de animación, hablábamos de animación, después pasamos a hablar de, y decimos la diferencia entre un producto teatral, que ahí explicamos una cara, señalamos cara, y el otro que es un público activo, que participa, que entra, que se Claro. dinamiza, claro. No eran obras, nosotros no hacíamos Mm. obras. ¿No? De hecho, hicimos cosas con campesinos huilliche, en Osorno, cercanía de Mm. Osorno, con campesinos que eran nietos de nacidos, de gente que fueron, como se dijera, no sé si asesinados, pero brutalmente maltratados en una contra colonos alemanes, que no fue brutal eso. Entonces para ellos fue y ya las mujeres lloraban, porque tuvieron que hacer un trabajo casi, te diría yo, de memoria, ¿no? Por volver a Eso te iba a recordar preguntar, claro. y con ellos recrear el momento en que fueron maltratados. Y eso fue brutal. Lo hicimos en Rahue, cerca de ahí en Osorno, ¿no? Mm. Entonces, y eso está publicado, se llama Una experiencia con campesinos Huilliche. Eran Eso todos está Huilliche. publicado desde Seneca, Técnica, ¿cierto? una publicación, sí, Mm. sí, sí. Creo que está incluso en la colección, que yo lo vi ahí, Sí, sí. está Claro, digitalizado. documentos sobre una experiencia. Acá lo voy a mostrar porque como esta entrevista queda grabada para que se pueda ver. Ahí está. Documentos sobre una experiencia De de teatro con teatro con campesinos campesinos huilliches. Huilliche, Sí, claro, que es la etnia que hay no, en gran cantidad claro, ahí. Claro, claro, claro. ahí, claro, ahí está, eso es, eso es. Sí. Ahora, la Tienen- metodología que se empleó ahí no es cualquier teatro, por eso se le pone teatro, que es la mía, pues. Investigación, montaje. Ahí están los ejercicios de preparación, las pautas,
la elaboración del guión dramático, el proceso, el texto se llama La Tierra, claro, ahí está. Y después armamos una fonda con ellos, porque el Y ahí, teatro no claro. era un teatro sala, era una fonda, porque eso era lo que había que Mm. pensar, el contexto, claro, claro. Qué Eh, increíble, o sea, te iba a preguntar pensando que es algo que cuando leo sobre teatro aplicado, por ejemplo, que ahora sí, desde teatro es algo que hace algunos años ha empezado como a estar muy, entre comillas, de moda o muy en boga, ¿no? Como el sí, teatro aplicado es algo que ustedes hacían, pero plenamente. sí, pero no le decíamos teatro aplicado, es lo que Claro, estamos conversando. Claro, 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 claro. Por cierto, claro. Entonces, las experiencias eran de lo más variadas. Una cosa hacerlo con los nortinos, con las cofradías, las diabladas y todo. Otra cosa hacerlo con la gente del sur, que es otra mentalidad, otra cosa. Hay otra claro. sensibilidad, ¿no? Entonces, Claro, por eso tú dices que era un teatro y antropología, un teatro sí, antropológico. es muy antropológico, sí, muy antropológico. Y elementos sociológicos también, Carlos. Pero Carlos hacía su escrito, sus reflexiones Claro. sobre el tema. Ujú. Y después, José Luis, esto es un torpedo para mi tesis. Está Tú que bien, vienes, pues. que hiciste el doctorado en comunicación, retrospectivamente, ¿cómo piensas, por ejemplo, la relación entre comunicación y teatro, más allá como de lo evidente, digamos, como de que el teatro puede ser un medio de comunicación o Pues ¿cómo sabes lo que ligas? eso que estás diciendo tú generó una polémica con Abel Carrizo, director del Magíster. Pero no polémica, fue en diferencia de opinión. Siempre en teatro tenemos estas cosas. Él era académico también. Y yo le dije, para mí el teatro es un acto comunicacional. Me dijo, no, no creo en eso. Dije, pero lea Juan Villegas. No sé si tú lo has leído. Villegas sostiene parte. Su primer elemento es decir, el teatro es un acto comunicativo. Si no hay comunicación, yo se lo digo a mis estudiantes, les digo siempre cuando dicto clases. Yo soy profesor de historia del teatro chileno y latinoamericano y teoría y estética del teatro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de teoría, llevándolo a al campo de ellos, digamos, que lo pueden, le digo, el que haya una persona parada en escena, entra, camina o se desplaza, eso es un acto comunicacional. La típica que sabemos el esquema, bueno, clásico de Mm, la comunicación, pero un acto comunicacional incluso mirado desde, si tú quieres, Austin, Wittgenstein, ¿no? Los mm, filósofos de la teoría del lenguaje, ¿no? Como lenguaje, ¿no? mm, Lo tiene. Entonces le digo, ese es el punto de partida, le dije yo. Después ya él me dijo, no, porque hay elementos estéticos, otros elementos más propios de una esencia. Claro, lo esencial también hay gente de teatro que le carga eso, y le hablen de la esencia. Le suena como muy esotérico, pero también hay elementos espirituales. Pero eso ya cuando tú profundizas. Pero para mí, pero eso bueno, digo, en mi opinión muy personal, el teatro es un acto comunicativo. De hecho, hay claro. publicaciones de hablar del teatro como un acto comunicacional, ¿no? Sí, como cuáles hay en ese caso se te vieron a la memoria como de recomendación. Mira, hay algunos textos que son como más, si tú quieres, más vulgarizados. Si me das un segundo, Mm, te voy a mostrar la tapa, porque es ya, genial. académico. Me imagino. Sí, pues tengo Pero, acá todo donde pero de estoy. pronto después también te lo puedo preguntar después por correo, como porque Claro, yo como, he revisado algunas cosas ahí. Ah, mira, el teatro como vehículo de comunicación. ¿Y sí, quién escribe eso? vehículo. Es Antonio Prieto Standul y Yolanda Muñoz. Son dos.
mexicano, ¿ah? Ah, mira. Quizás también desde teatro, porque yo también recuerdo en la escuela que decir que el teatro era un medio de comunicación era como casi ofensivo, como de reducir al teatro a algo como utilitario. Eso es como un poco lo que Sí, tengo de recuerdo. claro, claro, claro. Es que ¿sabes de dónde viene todo eso? Ese famoso del teatro para, el teatro con, o el teatro, sí, para y con, o de, cuando dice Ujú. de. Entonces, el teatro para la educación, teatro para la Claro, expresión. Entonces, claro, ahí queda reducida a una herramienta. claro. Entonces, no te vas a lo central, a lo medular, que en sí el teatro es una, bueno, para empezar, un arte, que es una disciplina que tiene una autonomía propia. Claro. Esa autonomía le permite levantarse en un estatuto propio comunicacional, Mm, porque mm, no te comunica igual que un libro, no comunica igual que una música, ¿no es cierto? mm. Pero curiosamente el teatro eh, subsume las otras disciplinas. Por eso se habla como un arte total, porque en un teatro Claro. hay música, hay danza, hay texto hablado, hay forma, hay movimiento, todo. Mm, Claro, hoy en día se ha ido el post-drama, como se ha puesto tan de ujú. moda esa palabra, que significa más allá del drama, el concepto de drama como la Claro. ópera construida. Eh, Ujú. Ya hoy día se habla de un teatro performativo, la performance, pero es la performance siempre formó parte del teatro. Hay actos Claro. performativos dentro del teatro. Otra Ujú. cosa es que la desagregan y ya hacen performance solas, ¿no? Y dice, bueno, pero eso es teatro también. Bueno, ahí está la discusión, pues. Claro. José Pero, Luis, y justamente de eso como ya vamos a ir cerrando, pero sí, me hiciste pensar en esta idea de la autonomía del teatro, que es como, o la autonomía del arte, que es como pensando en aquello que puede demarcarse de esta idea de que el arte sea utilitario, o de reducir al arte a una aplicación, como dices tú, teatro para la educación. Pero en el sí. caso del teatro aficionado, del teatro campesino, el teatro poblacional, ¿tú dirías que ese teatro sigue teniendo esta autonomía o gozando de esta multiplicidad de producciones de sentido? Eh, ¿cómo lo Tiendo, ves tú así pensando? tiendo a creer que sí. Escuchando a algunos encargados de grupo, coordinadores, ¿cómo deberíamos llamarlo a la persona? Porque para ello, junto con ser una expresión, porque tú podrías decir, el teatro es una expresión, correcto, pero yo diría que es más que una expresión, a veces es un sentido de vida, es un sentido de cómo mirar la vida, de cómo mostrarse, porque entonces ya ahí entramos en un componente identitario, Ujú. tiene una identidad, ¿no? Tiene un componente de memoria, porque construye la memoria. El teatro es capaz de construir memoria, independiente de otros artefactos culturales, ¿no? Porque dijéramos, el Museo de la Memoria tiene muchos artefactos, pero el teatro tiene esa posibilidad autónoma de generar una memoria y un etos, porque el etos en el fondo, ¿cómo podríamos llamarle el etos? Es la personalidad de un pueblo, pues, las características. Y tú cada vez que ves un grupo de teatro que es capaz de levantarse con su lenguaje, con sus formas de moverse, con sus formas de mostrarse, eh, todo lo que tú veas en la escena, la materialidad en Mm, sí, te está denunciando un etos, una claro, manera de ser chileno. claro. Claro, por eso, o muchas maneras de ser chilenos y Muchas, chilenas, claro, depende como de tú los grupos. contabas, Cada grupo exacto, tiene su... Claro, claro. Eso sí. le da un estatuto autónomo, para mi gusto. Mira, qué interesante, José Luis, lo que traes, como me gusta mucho pensarlo así, porque justamente en estos días he estado pensando que más que
tener categorías estancas, así como decir el Mm. teatro poblacional, el teatro Ah, profesional. claro. En el fondo son polifonías teatrales, Sí, efectivamente. variadas. Sí, mire, perdona contarle. Yo creo que aquí Ujú. lo que pasa es que todas esas categorías son categorías metodológicas. Es Claro, una forma de hacer, para ordenar el cuento y poderlo claro. presentar. Pero si tú lo miras así en su conjunto, es Mm, lo que tú claro. estás contando. Claro, ¿Ah? pero también son categorías, son nombres como que también se juega la identidad de los grupos, Bueno, porque tu me pasó. pertenencia, Claro, claro. exacto. Me pasó como de compartir, por ejemplo, un consentimiento informado con un participante y que leen en mi título de tesis, yo tengo puesto el aficionado, la noción de aficionado. Y Sí, me dice sí. como, oye, pero yo no hacía teatro aficionado. Como que hubo una tensión. Entonces nos pusimos a conversar sobre eso y ahí se relajaron las aguas, Un poco digamos, más. pero Claro, sí, claro, pero, no, claro, pero es claro. una noción problemática también. Y bueno, es lo que yo te decía, pero que ahí estamos hablando de las conceptualizaciones, no las denominaciones de origen, por llamarlo así. Exacto. Claro, por Ujú, eso yo hice la advertencia, ujú. las definiciones conceptuales de este teatro son complejas. No es fácil decirle, mire, ustedes Claro, son aficionados, son X, son A. O sea, claro. yo con Víctor Soto, con el cual somos amigos, nos Ujú. conocemos, tendemos en los festivales que él es uno de los, yo diría, uno de los baluartes de este teatro que estamos hablando. Estamos en contacto. Estuve hace poquito almorzando con Víctor Soto en la terraza allá en Ah, Santiago. ya, ya, ya. Sí. Tendemos a hablar de teatro. Teatro. Ujú. No le ponemos ningún apellido. Sí. Mira qué bien. Y ahí a propósito de eso, porque era como lo que te quería ya preguntar como para ir cerrando y que no sea tan larga la conversación que nos puede ya cansar. No te preocupes, eh, tú me dices nomás. sí, es sobre los festivales de teatro y los circuitos de esa época que recuerdas de los 80 como por ejemplo el Festival de Teatro Poblacional de La Granja, lo que Sí, hacían con la carreta. ese es eh, Víctor. Eso es de él. Ujú, Yo ahí no puedo hablar mucho porque es él el claro, creador. Yo no participé mucho. Yo alcancé a ir a ver algunas cosas de Lentepola, pero cuando ajá, estaban en Pudahuel. claro, Y un ajá. par de cosas, pero estaba más vinculado a otras actividades, ¿no? Claro. En- Pero estos otros grupos de los que tú estabas vinculado, ¿en algún momento generaban, por ejemplo, festivales que los del sur se mostraran con los del norte o cada uno en su territorio? que nosotros éramos los que los articulábamos, porque este era un programa que tenía financiación. Piensa tú que en Mm. aquellos años, era, que ahora cuesta, imagínate en aquellos años era Pues peor, no, claro, no, imposible. claro. A lo Sí, más eran actividades locales de ellos, de su propia región, ahí sí, pero ya no tengo registro de eso, sí, de las cosas que claro. hacían ellos. Mm, mm. Claro. Y después como viendo como avanzando en los años, digamos, y pensando incluso en el presente también, ¿cómo tú ves como lo que pasó después en la transición y ya incluso hasta la actualidad con estas experiencias de teatro? ¿Se han perdido? ¿Ya no se han disminuido? Como, Sí. Bueno, es que aquí lo que pasa es que se desarticuló todo después con la transición. Al perderse el apoyo de las ONG, todos estos grupos son muy precarios. Desde la mm, precariedad, nosotros siempre insistíamos en que pudieran la actividad sostenerse, ser autónoma. Era muy mm, complicado. Porque mira, esta es mi opinión, creo que la compartí con Carlos. Esto se sustenta sobre líderes o ¿cómo llamarlo? Activadores que tengan un claro, empuje y una constancia enorme. Si no está esa sí. persona, es difícil, decae. Mm, Entonces, es muy difícil hoy día rastrear que haya. Deben haber, pues seguramente, pero como yo ya no trabajo en lo que es ese tipo de cosas como las que tú estás haciendo, eh, tiene que haber experiencias aisladas, sueltas, ¿no? Que mm, cuesta, probablemente uno si tiene buenos informantes podría encontrar, ¿no?
Yo de Claro, lo último que supe fue en la Florida, población Los Copihue. Pero hoy en día todas estas personas ya, bueno, que han ido envejeciendo, se han ido dedicando a mm, otras cosas, han tenido que subsistir. claro. Entonces, ¿cómo? Y No sé. el teatro ahí, José Luis, como que ha ido perdiendo terreno? ¿Tú crees? Como incluso pensándolo más allá de los teatros de base. eh, mm, mm, Es difícil saberlo, pero es muy probable, que no tengamos la misma fuerza. Piensa tú que eso estaba ligado también en la recuperación de la democracia. Exacto, claro. Había un espíritu ahí, había una Mm, sensibilidad en ascenso. Hoy en día el mm, decaimiento, la apatía, no sé si llamarlo apatía, el escepticismo en mm. que Sí, pues. alta. Claro, la articulación de grupo es mucho más complejo y además hay muchos estímulos, Sí, mucha, pues ha cambiado hoy mucha día información, sí, televisión, el celular, todas las comunicaciones. exacto. El Sí. fenómeno comunicacional. También al teatro hay que pensarlo dentro de lo que es el esquema comunicacional, ¿no? Era lo que yo hablaba con los catalanes allá cuando conversábamos justamente en teoría de la comunicación, pues. El Mm, modelo comunicativo ha transformado todas las relaciones comunicacionales. mm, Entonces, eso también influye en el teatro. No sé si para bien o para mal, porque hay gente de teatro que dice, bueno, esto es como la vuelta a las catacumbas, así como los primeros cristianos, a hacer el teatro más recogido, más. Pero esto sería que entonces casi como un teatro de adeptos. No, no sé si adeptos, demasiado, pero de la gente que mm, sigue. Por eso es que hoy día ya en teatro ya no se puede hablar de un público, como había teatro que alcancé a ver yo de niño, la China y la Católica. Y había el público. Hoy día existen públicos. mm, Entonces, cada compañía, cada grupo tiene su público. Se ha producido un estallido de públicos. mm, Entonces, tú hoy día las compañías tienen el amigo que lo sigue, y además claro, no es público muy numeroso. Algunos sí, les va muy bien, como el Ictus, pero esos son gente que trae mm. una. Estoy hablando de teatro ya de sala, ¿ah? Me pasé a ese Claro, teatro. claro. Sí, 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 sí. El otro es más difícil porque ahí prácticamente es el teatro de la vecindad, el Claro. teatro poblacional, ¿no? Claro, pero que en el No, caso, por ejemplo, de las universidades en las que tú trabajaste en la Academia de Humanismo Cristiano, ahora en la UNIAC, dentro de la formación, ¿hay alguna perspectiva hacia estos teatros comunitarios, hacia la participación de los estudiantes y las estudiantes en colaborar activando grupos, por ejemplo, en territorios? se les incentiva a los chicos y a las chicas, no sé cuánto. Yo no sé porque la universidad, no sé si lleva un rastreo de eso. Yo me temo que no. Me temo que mucha de la gente de teatro se pierde. Entonces somos muy pocos los que seguimos en eso. Yo personalmente a veces Mm, postulo a proyectos de investigación, acción, que se llama, sí, teatral, para producir lo que llama teatro, como dicen las universidades, vinculación con el medio. Eso es lo que más me interesa a mí. Por lo menos hoy día digamos que el teatro en la región, en el territorio, donde sea, llegue y podamos activar conversaciones, debates, sea, porque eso es lo que hoy día en Chile hace falta, pensar más, mm, intercambiar más, abrir mejor, abrir más vocabulario, más mm, palabras. claro, Eso me preocupa mucho en los chicos. Me pasa cuando los chicos me preguntan, ¿y qué quiere decir lo que usted está diciendo? Entonces me pasa que a veces tengo que, hablando de chicos universitarios, explicarle palabras que a veces uno dice, pero ¿cómo si esto es de común para mí? No, eso ha influido, ¿eh? Por eso te digo, los sistemas comunicativos o las mm, tecnologías comunicacionales han reducido, aunque algunos colegas me dicen que no, que es una maravilla. Es verdad, el chico tiene un acceso a información mucho más de la que tuve yo, o yo tenía que apañármelas con bibliotecas, como los claro, libros que estamos hablando. claro. Pero yo no sé cuánto de esa información que ellos realmente comprenden. Sí, Eh, claro, 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 porque o sea, yo al menos como también como investigadora lo vivo, o sea, la cantidad de información a la que uno puede tener acceso es infinita.
Entonces, el mayor desafío es realmente seleccionar, porque uno no da con todo. Por ejemplo, las No, lecturas, no te puedes leer todo, no, no puedes, tienes todo disponible, pero el ser humano, las personas somos finitas también, pues no tenemos una atención sí, simultánea pues, en todo. sí, pues, y Entonces, ahí eso es hay muy uno tiene, complejo. hay que manejarse con ciertos criterios. ¿Qué Claro, criterios de selección de la información tú debieras dominar? claro. En eso me lo pasé con la gente de comunicación allá en Barcelona, ¿cómo se llama? En Cataluña. Ujú, ujú. Hablaba mucho, ¿no? Porque tenían que ver qué leer de la tele. Y yo hablaba de la tele, pero igual lo pasé al libro, ¿no? Y hay toda Mm, una escuela, ¿eh? Las escuelas británicas de la comunicación, que hablan de los criterios de selección, de cómo el lector, hablemos lector o, bueno, claro. lector, se llama al televidente, cómo sigue la información, cómo la selecciona. Tiene que ver mucho, como hablan ellos, de las enciclopedias culturales que tú manejas. Claro, Enciclopedia no quiere decir que seas un todo, sino que tener ciertas orientaciones, ciertas pistas para decir, mira, claro. esto por aquí, esto lo desecho, porque, bueno, es lo que me pasa. Mm, Yo soy profesor guía de tesis, ¿eh? En mm, pregrado. Entonces le digo, mira, lo primero que vamos a tener que empezar es, empieza a explorar, porque tenemos que empezar a descubrir, primero, qué es lo que tú quieres. En realidad, realidad. ¿Cuál es la pista que le vamos a seguir? Y en eso me mateo yo a veces más que los chicos y las chicas, porque el profesor tiene que ir como 3 metros más adelante, porque, bueno, hay profesores que le dejan al tesista solo que se las claro, arregle. sí. Ah, no, yo soy estoy más encima. Pero a propósito de lo que tú dices, que es muy buena pregunta, eso está pasando hoy día en las U. Mm. Sí, en Eso realidad. da para otra investigación. Es verdad, nos fuimos como del O para contexto. sí, otra cosa. Pero está bien, porque hay que pensar el pasado también, lo que nos permite, cuando miramos el pasado, nos hace pensar también en el presente en que estamos, en cómo Claro, se y han ido sobre dando las todo cosas. en el caso de la tesis tuya, que tú también te quedas, bueno, hemos hablado muchas veces de pistas, de Claro, conceptualizaciones, de orientaciones, ¿no? De mm, líneas, ¿no? claro. Eso es muy importante, porque ahí está el derrotero que uno elige para su investigación.